El día de hoy vamos a hablar sobre la prescripción y la caducidad en las obligaciones. Para entender qué es la prescripción y qué es la caducidad, nuestro código glorioso nos da conceptos bastante entendibles. Respecto a qué es la prescripción, nos dice que es aquella que extingue la acción, pero no el derecho mismo. Y respecto a la caducidad, nos dice que es aquella que extingue el derecho y la acción correspondiente. Si lo que dice el código fuera suficiente, ese sería el momento en el que yo me despida. Y ustedes me dirían, aguanta. ¿Qué fue? Porque claro, no se entiende nada. Lo cierto es que al respecto nuestro código no es nada claro, sino por el contrario es oscuro, y esto no es culpa ni siquiera de aquellos que redactaron estos artículos. Estos conceptos no se entienden porque prescripción y caducidad no son figuras para nada pacíficas. O sea, son como esos tus amigos o amigas sobre los que se dicen mil cosas. Que si se operó, que si hace favorcitos para probar, que si se fugó, que si está en Francia, y al final podemos darnos cuenta solamente de una cosa, y es que no los conocemos. Para entender bien ambas figuras necesitamos pensar en un factor sumamente importante. ¿Y cuál es? El tiempo, respecto al cual podemos decir que es inevitable, que es fatal, que es ese Dios que no es piadoso, y respecto al cual Borges hizo un poema que decía: mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río, y que los rostros pasan como el agua. Ciertamente el tiempo pasa y no podemos detenerlo, y a su paso va generando un sinfín de efectos, incluyendo, claro, efectos jurídicos, como nacer, el matrimonio, las relaciones laborales, por supuesto, el fallecimiento. Dentro de estos efectos también tenemos, claro, a la prescripción y a la caducidad. Para entender más o menos cómo funcionan estas figuras, pongámonos el siguiente ejemplo. Hace muchísimo tiempo este faraón contrajo una obligación con el sumo sacerdote que consistía en que su hija tendría que casarse con este a cambio de favores políticos. Sin embargo, el faraón nunca cumplió con dicha obligación. Esto quiere decir que ahora este faraón, que digamos que es su tataranieto, ¿debe cumplir todavía con esa obligación pendiente? La respuesta obvia es que no. ¿Pero por qué? Porque el tiempo ha causado ese efecto, que por el transcurso del tiempo y la falta de interés de quien debía reclamar el cumplimiento de esa prestación, ya no existe esa obligación. Prescripción y caducidad son mecanismos que extinguen relaciones jurídicas o situaciones jurídicas por el transcurso del tiempo e inacción del acreedor. La diferencia se encuentra en cómo se da esta extinción, cómo funciona o cómo opera. Es así que podemos tocar a nuestro primer tema. La prescripción es un mecanismo, una institución que permite que el deudor, todo cansado por el peso que lleva por la deuda, se libere de este y tengamos como resultado a un deudor mucho más tranquilo, mucho más fresco, incluso bronceado. ¿Y qué necesitamos para esto? Primero, la inactividad del acreedor. Es decir, que el acreedor no haga nada para exigir el cumplimiento de la prestación que se le debe, que no se preocupe por esta. 2. El transcurso del tiempo. Es decir, que esa inactividad se dé por un periodo establecido por la ley, que generalmente es de 10, 5 o 2 años. Y 3. La voluntad del beneficiario, quien es generalmente el deudor. Más o menos esto significa que el deudor debe estar atento a los plazos de prescripción y por lo tanto invocarla cuando corresponda, y solo así se va a configurar la prescripción. Cuando se cumple con estos requisitos, entendemos que la obligación civil, amparada por todos los mecanismos y procedimientos jurídicos, se ha extinguido, lo cual significa que, por ejemplo, ya no se puede reclamar judicialmente. Y esto da paso a una obligación natural, que es inherente a la voluntad del deudor,
o sea que pesa en su conciencia. Las características de la prescripción son: primero, que los plazos son elásticos, es decir, pueden detenerse, retomarse e incluso reiniciarse si es que se presentara una circunstancia que impida al acreedor exigir su prestación. La segunda sería que, como ya se mencionó, opera de parte, es decir, que importa la voluntad del beneficiario para que se configure, lo que significa que, si desea, el beneficiario, una vez transcurrido el plazo, puede renunciar a la prescripción ganada, a la liberación que ya había ganado, sean los motivos que tenga. Esto a su vez conlleva la tercera característica, y es que dentro de un proceso, ya que el beneficiario puede disponer de ella como mejor le parezca, el juez no podría liberarlo a voluntad. O sea, el juez no podría decir: no me fastidies, te libero obligadamente. Ahora bien, pasemos a la caducidad. Para entenderla, entendemos que existe un derecho que por sus particularidades está sometido al tiempo, a un determinado plazo. Y si no se ejerce ese derecho en ese plazo, se extingue. Es decir, es algo así como que el derecho está sometido claramente al tiempo, a un plazo, y tiene dos posibilidades: o se escapa y vive, o sea, se ejerce, o sigue sometido y muere. Al respecto, la crack de Ariano Dejo refiere que la caducidad es algo así como un insecticida, porque mata todo, no hay nada después de la caducidad, ni obligación civil ni obligación natural. ¿Y qué necesitamos para que se configure la caducidad? Dos cosas. Primero, el transcurso del tiempo, que en este caso va a funcionar como una guillotina. Y dos, la inactividad del acreedor. ¿Cuáles son las características de la caducidad? Primero, que la caducidad corre y corre y corre y no se detiene, no existen supuestos que la suspendan o interrumpan y tampoco importa la voluntad del beneficiario. Solamente existe una excepción fijada en el código, que viene a ser que, mientras que no se pueda acudir a un tribunal peruano, la caducidad se suspende. Puede parecer un poco extraño este supuesto, y Ariano nos da una explicación bastante particular. Nos dice que esto se debe a que Vidal, quien redactó todos estos artículos correspondientes a prescripción y caducidad, era tacneño y por lo tanto sigue atemorizado por el fantasma de la invasión chilena durante la Guerra del Pacífico. Lo cierto es que este supuesto se configura en muchos otros casos, por ejemplo, cuando se da una huelga en el Poder Judicial o por caso fortuito o fuerza mayor, como cuando se dio el fenómeno del Niño en el norte en 2017. En estos casos, ciertamente estamos impedidos de acudir ante el órgano jurisdiccional. La otra característica viene a ser que, ya que se extingue el derecho, muere, el beneficiario no tiene ni voz ni voto al respecto, el juez, en este caso, sí puede declararlo de oficio, incluso al comienzo, apenitas reciba la demanda. Finalmente, aunque como notaremos no suele tomarse en cuenta, la caducidad debería recaer únicamente en derechos potestativos, que son aquellos que se ejercitan por voluntad unilateral y cuyos efectos no podrán ser impedidos por la contraparte, como solicitar la separación de bienes o revocar un testamento. Para aterrizar mejor el concepto de la caducidad, podemos recurrir a la analogía de la vela. Entendemos que existen algunos derechos que son como una vela. Nacen con un tiempo de vida y no va a haber ninguna circunstancia que alargue ese tiempo, salvo una invasión chilena, por ejemplo. Eso sería todo. Muchas gracias por ver este video.